Esta no es una historia como las más usuales que suelen escucharse por ahí. No recogí ningún fantasma, no vi ninguna dama de blanco, no había ningún pasajero en mi asiento trasero. Esas cosas se pueden explicar relativamente fácil. Son almas en pena. Tal vez ilusiones causadas por el cansancio o alguna jornada exigente. Lo que yo vi va más allá de cualquier explicación lógica o incluso paranormal. Eran las 7 de la tarde cuando recibí una llamada de la central, diciéndome que me dirigiera a un barrio ubicado en la zona rural, un barrio llamado Santa Bárbara. Manejé hasta llegar a un túnel conformado por árboles que se alzaban sobre la vía y cuyas copas se arqueaban para encontrarse y así formar un túnel natural. Es bastante conocida aquella parte, ya que se cuentan muchas leyendas que les mencionaré ya en otra ocasión. Lo atravesé sin ningún problema, como ya lo he hecho en varias ocasiones, pero a medida que avanzaba me percaté de que algo no andaba bien. Esta zona fue un punto importante durante la época de la esclavitud. Ahí se encuentran algunas plantaciones y haciendas de los colonos. Pero, ¿qué era lo raro? Pasando una de esas haciendas y esas plantaciones me percaté de un ruido particular. El sonido de tambores, de música negra. La gente local es muy fiel a sus raíces, por lo que no me pareció tan raro que estuvieran honrando a sus ancestros, ya que ahí se suelen hacer representaciones de la época de las colonias. Sin embargo, noté que las calles estaban inusualmente oscuras. Si bien era una zona rural, aquella oscuridad me era ajena. Se los digo porque yo pasé por ahí muchas veces. Manejé más despacio, observando todo, tratando de entender qué pasaba, solo para darme cuenta que no habían postes de luz. Los edificios que normalmente deberían estar ahí ya no estaban, y a medida que avanzaba lentamente, las personas que estaban ahí empezaban a percatarse de mi presencia. Noté cómo cada uno de ellos recogió sus cosas, sus instrumentos, y con miedo se resguardaron entre los sembradíos que tampoco estaban ahí, que nunca estuvieron, porque no era época de cosecha. Frené en seco cuando vi que frente a mí, sobre un camino de terracería, pasó una carroza jalada por un caballo negro y al galope un hombre con traje del siglo XVIII o algo así. No lo pensé dos veces, eché en reversa y redirigí el carro de vuelta a aquel túnel. Al acercarme a la salida, bueno, a la entrada, noté que había una cinta policial y un grupo de personas que parecían ser un equipo de búsqueda. Me bajé del camión y me acerqué a preguntar qué sucedía. Para mi sorpresa, mi esposa y mi jefe estaban ahí. Ella llorando me dijo que por qué me había ido, que estaba preocupada. Pensó que algo me había pasado. Me sorprendí. No me demoré ni 20 minutos. Estaba atendiendo una llamada de la central. Mi jefe me interrumpió diciéndome que nunca recibimos aquella llamada de esa zona, que él nunca llamó. Al ver que yo tampoco le respondía a la radio, se alarmaron. Yo estaba desaparecido por más de 2 días ahí. Justo después de eso escuché en la lejanía el relincho de un caballo. Pero más que un relincho parecía una especie de risa burlona. Les expliqué lo sucedido, pero no me creyó nadie. Pensaron que me había ido por alguna razón, una aventura, aunque mi esposo terminó por creerme al repetir siempre esta historia cuando se cuentan anécdotas paranormales. No sé qué fue lo que pasó, pero desde entonces no he vuelto a subestimar las leyendas de aquel lugar. Hoy quiero contarles una historia de la vida real. Esto le sucedió a mi papá y un compañero de labores. Ambos eran técnicos de refrigeración y les tocaba viajar a zonas más alejadas de las ciudades y algunos pueblos remotos de Venezuela, específicamente en el oriente de este país, reparando aires acondicionados industriales a distintas empresas y marcas.
Esto ocurrió por el año 2002 aproximadamente. Era un día miércoles. Fueron enviados como de costumbre a su rutina. Esta vez era un pueblo del estado Sucre. Ellos fueron con total normalidad, como de costumbre. Empezaron su viaje de día, pasando por todos los puestos de comida, artesanías que se encontraban en el camino. Repararon sus máquinas y ya de regreso por la noche, decidieron parar en la villa de Cumana a beber café para continuar el viaje. Sin embargo, empezó a llover y su visibilidad no les permitía ver absolutamente nada, cuando inesperadamente se les atravesó un señor ya mayor, con ropa como de campesino y un bastón hecho con la rama de un árbol. Cabe resaltar que nunca se le pudo ver la cara ni los pies. Cuando se bajaron del auto a ver si el señor necesitaba ayuda, este ya no estaba ahí. Ambos se sorprendieron que en esa carretera a altas horas de la noche alguien apareciera, y mucho menos saliendo de un monte. Como esas carreteras son peligrosas y en su mayoría son barrancos profundos, decidieron continuar con su viaje. Mi papá dice que aceleró y no se pararon hasta llegar al siguiente paradero. Mientras tomaba de su café para pasar el incómodo momento, le preguntó a las personas que ahí vendían por lo sucedido. Una señora les dijo: tienen mucha suerte de estar vivos. En esa curva hace muchos años, un carro venía a alta velocidad y mató a un campesino. Dicen que se aparece siempre cuando está lloviendo fuerte a los carros de repente para hacer que se maten. Mi padre recogió sus cosas, prendió su carro y no paró hasta llegar a la casa, asustado como nunca lo vimos. Buenas tardes. Me gustaría de nuevo contarles una experiencia paranormal que le sucedió a mi abuelito, que en paz descanse. Sucedió que él se iba a trabajar fuera de la ciudad, pero se iba en compañía de su compadre, ya que él traía camioneta y le daba ride para no venirse caminando. Cuenta que eran alrededor de la 1 de la madrugada. Iban platicando mi abuelito y su compadre, que iba manejando. Ya les faltaba un pueblito para llegar a su casa, pero iban cerca de un arroyo cuando a lo lejos vieron 3 mujeres. Una vestida de negro y tapada de la cara con un velo negro. La otra vestida de rojo con flores en la cabeza, y la otra andaba vestida de blanco con el cabello muy largo. A lo que mi abuelito y su compadre se les hizo raro que esas 3 mujeres anduvieran de madrugada. El lugar era muy oscuro, a lo que le dijo a mi abuelito que si les ofrecían ride. Poco a poco se fueron acercando más, cuando mi abuelito se dio cuenta que los pies de la mujer de negro eran esqueléticos. La de blanco iba flotando y la de rojo traía un pie de pata de caballo. Fue cuando le habló a su compadre para que no se detuviera. Se dio cuenta que su compadre estaba como hipnotizado. No iba manejando el carro. Él no sabía cómo hacerle, ya que no sabía manejar bien. Pero en un instante el carro se estrelló y no supo nada, hasta que despertó con algunas cortaduras en su brazo. Afortunadamente ni a él ni a su compadre les pasó nada grave. Solamente fue el susto y algunas heridas leves más. Cuando iba en busca de ayuda, ya que su compadre estaba inconsciente, vio a las mujeres que no se les veían la cara. Estas iban avanzando poco a poco hasta donde estaba él. Estaban riéndose, terminando de desaparecer enfrente de mi abuelo. Él quedó en shock, pero llegó ayuda después de algún rato. No pasó nada más. Su compadre terminó por enfermarse de la impresión, hasta que fue a hacerse alguna especie de limpia o algo así con un sacerdote. Desde ese momento nunca volvieron a pasar por ese lugar en la noche. Esta es una experiencia muy aterradora que le sucedió a mi abuelito. Espero que les guste y gracias por escuchar.
En el fascinante mundo de los traileros se ven cosas meramente increíbles de todo tipo. Los sucesos paranormales abundan en las carreteras, así como de cualquier otra índole. Lo que voy a contarles le sucedió a una persona de nombre Fidencio. Él me lo contó tal cual te los voy a narrar aquí. Lo conocí precisamente en la carretera. En esta ocasión yo viajaba con mi familia, iba de visita para con los suegros. De repente en mi auto le empezó a salir humo del motor y miré que la aguja que marcaba la temperatura en el tablero estaba en rojo hasta el tope. Íbamos cruzando en un paraje boscoso muy solitario y me tuve que orillar en un vado que había a un lado de la carretera. Me bajé y levanté el cofre para revisarlo, esperando encontrar la falla. Eran como las 4 de la tarde. No faltaba mucho para que se hiciera de noche y no podía estar en ese lugar tan solitario con mi familia. No sabía mucho de mecánica, pero esperaba que se hubiese desconectado una terminal del poste de la batería o que solo se haya calentado por falta de agua en el radiador. Al revisarlo, aunque le salía mucho humo, no pude encontrarle el desperfecto. La situación se había puesto crítica y porque el poblado más cercano estaba a muchos kilómetros de distancia de donde nos habíamos quedado varados. La única opción era llamar a algún mecánico, pero al tratar de hacerlo nos dimos cuenta que estábamos en una zona muerta. Los celulares no tenían cobertura. Nos empezamos a preocupar mi señora y yo. En eso, a la distancia, vimos que venía un tráiler. Al ver el auto con el cofre levantado y que mi esposa y yo estábamos tratando de repararlo, el conductor del enorme camión se detuvo delante de nosotros. Luego llegó hasta donde estábamos y dijo llamarse Fidencio, preguntando qué le había pasado a nuestro vehículo. Rápidamente le explicamos el por qué nos habíamos detenido. Entonces, fue a su camión y regresó con una caja de herramientas. Se metió por debajo del carro y en cuestión de minutos salió con la manguera que va al radiador hacia el motor que evita el calentamiento. Estaba rota de uno de sus extremos. Nos dijo que ese era el problema por el cual se había calentado, porque se le había tirado todo el agua del radiador. Luego de cortarle el extremo dañado, se volvió a meter abajo y en cuestión de 10 minutos la volvió a colocar, solucionando nuestro problema así. Después sacó de su camión un galón de 20 litros con agua y se lo vació a nuestro radiador. Nosotros estábamos agradecidos. Le dábamos un poco de dinero. La verdad, nos había librado de una situación muy complicada, pero no nos aceptó el dinero. Nos dijo que afortunadamente le había salido ese viaje a última hora. Tal vez había sido una coincidencia del destino para poder ayudarnos. Todavía se dio tiempo para contarnos una asombrosa historia que había vivido hace varios años atrás, precisamente en esa misma carretera. Antes de empezar a contarme, emocionado sacó una cajetilla de cigarrillos, me ofreció uno y después de encenderlos empezó a narrarnos lo que ocurrió. Hace algunos 3 años venía por esa misma carretera para entregar una mercancía a Querétaro y 5 kilómetros más adelante miró que había un accidente de un autobús. Se había volcado. Por lo que vio, al parecer habían varios fallecidos porque la ambulancia estaba levantando algunos cuerpos cubiertos de pies a cabeza con sábanas blancas. La policía no dejaba detener a ningún vehículo para evitar que se hiciera mucho tráfico. Aún así duró como 1 hora. Por eso fue que alcanzó a ver los cadáveres al subirlos a la ambulancia. Siguió su camino y más adelante se detuvo en una fonda para tomarse un café. El accidente lo había puesto nervioso. Además ya se había hecho de noche y aún faltaba mucho de camino para recorrer y quería despejar su mente con un café bien cargado. En eso estaba cuando no sabe de dónde llegó una mujer. Sin más se sentó a su lado. Él se sorprendió, con algo de escalofríos, ya que había sentido un helado viento tocándolo en el instante que ella se había sentado. Solo lo miraba fijamente. Él le preguntó qué desea, ofreciéndole un café. Aunque no le respondió, pidió 2 cafés, uno para él y el otro para aquella extraña mujer. Ella solo se limitó a mostrarle un papel con una dirección, un nombre de una persona escritos en este.
Le pidió de favor que se lo entregara a esta persona que era su hermana, porque ella se dirigía a la cárcel a visitar a su esposo en otra ciudad. Hacía mucho que no lo visitaba. No sabía cuándo regresaría y sus dos hijas se habían quedado solas en casa. Por eso necesitaba avisarle a Lupe para que fuera por ellas. Se las cuidara mientras ella estaba fuera. Luego de esto dijo llamarse a María. Fidencio tomó el papel y al ver la dirección miró que era en un pueblo más adelante. Quedaba en su ruta sin desviarse. No le vio ningún problema en hacerle el favor, pero lo que no entendía, o más bien se le hizo extraño, fue el por qué no le hablaba por teléfono a su hermana y se lo decía directamente a ella. Igual no quedaba lejos de donde estaban platicando. Diciéndole que sí, tomó el papel y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Ella, sin decir nada más, se levantó de la silla y salió en silencio del lugar. Él, al mirar su café intacto, volteó al instante hacia la salida para decirle que se olvidaba del café, que estaba haciendo mucho frío, pero la mujer ya no estaba ahí. Había desaparecido en segundos, con un dejo de extrañeza. Pagó la cuenta y abordó el tráiler para continuar su camino. Eran las 10 de la noche y no quería llegar muy de madrugada a su destino. El café le había despejado un poco la mente y se puso a escuchar en la radio música relajante. Iba tan ensimismado en sus pensamientos que se pasó de largo al pueblo donde debía entregar aquel papel, olvidándolo completamente. No sabía por qué lo había olvidado. Quizás fue porque iba algo apurado. El accidente ocurrido en la carretera le había quitado 1 hora de tiempo, pero no había avanzado ni 5 kilómetros del pueblo donde debía entregar el recado cuando su camión extrañamente empezó a fallar. Apenas alcanzó a brillarlo cuando se detuvo totalmente y luego se apagó el motor y las luces. No entendía qué estaba sucediendo. Si el camión antes de salir a ese viaje había sido revisado completamente y estaba en buenas condiciones. Además era raro que ni las luces se encendían, como si se hubiesen descargado las enormes baterías que trae el tráiler para abastecer todo el funcionamiento. Confundido, se bajó para revisarlo de nuevo. Antes de ser trailero fue mecánico y posiblemente lo arreglaría él mismo. Levantó su pesado cofre y se dispuso a revisarlo, aluzando el enorme motor con una linterna de mano, esperando que no fuera muy grave el problema. Pero apenas había empezado a revisar, las luces se encendieron de por sí. Rápidamente se bajó del motor, haciéndose a un lado por donde va el copiloto, pensando que algunos asaltantes trataban de encenderlo para robarlo. Cuando aluzó a la cabina, claramente miró sentada la misma mujer que había visto en la fonda 5 kilómetros atrás. Se le erizó la piel, los pelos se le pusieron de punta. ¿Cómo era posible que estuviera arriba del camión si ella se había quedado en aquella fonda? O al menos muy atrás. Cuando venía en el camino no había nadie dentro de la cabina más que él. El miedo y la impresión le hicieron trastabillar, desviando la luz hacia otro lado. Cuando aluzó nuevamente al mismo lugar, no había nadie. Subió al camión, insertó la llave en el switch y al oprimir el botón de encendido, increíblemente la máquina encendió al instante. Eso le hizo recordar el favor que le había pedido le hiciera la mujer en la fonda. No estaba lejos del lugar y, afortunadamente, había un gran tramo donde pudo darse la vuelta para regresar. Al llegar al pueblo, su entrada era muy ancha, así que no tuvo ningún problema en entrar. Miró a un transeúnte y le preguntó por el domicilio. Le señalaron que estaba unas cuadras más adelante. Llegó al lugar, se bajó sin apagar el motor, ya que no quería llevarse otra sorpresa. Estaba a punto de tocar la puerta cuando se abrió. Salió una mujer que se asustó ya que lo encontró allá afuera él. Luego que se repuso del susto, dejó salir un suspiro de alivio y preguntó qué se le ofrecía. Le dijo que buscaba a Lupe García para entregarle un recado de su hermana. Contestó que ella era Lupe. Sacó de su bolsillo el papel y se lo dio, diciéndole que se lo enviaba a María, explicándole brevemente lo que le había dicho. Lupe, al escuchar, no pudo evitar el llanto y le dijo que precisamente iba por sus sobrinas, ya que le acababan de avisar que su hermana María había muerto en un accidente en el autobús cuando iba a visitar a su esposo en la cárcel. Al escucharla,
Se quedó completamente plasmado, puesto que había muerto en el accidente cuando él iba en la carretera mucho antes de que la viera en la fonda. Por eso había sentido aquel extraño frío de muerte, debido a que ya no pertenecía a los vivos. Y también fue el motivo de que el tráiler fallara después de pasar el pueblo a donde debía entregar el recado, y ella se apareció haciendo que el motor se apagara. Cuando se lo dijo, ella con lágrimas en sus ojos dio las gracias por haber regresado. Él solo le preguntó si podía hacer algo más por ella. La llevé hasta donde vivía su hermana María. Luego la volví a traer de nuevo a su casa, para que estuvieran seguras con ella. Perder un poco más de tiempo no me quitaba nada si era por hacer un favor de esa magnitud. Así terminaba su relato, con la última bocanada del cigarrillo. Luego me dijo: esa es mi historia, amigo. Por aquí, 5 kilómetros más adelante, están las cruces de los que fallecieron en ese accidente. Entre ellas está la de María, quien después de muerta se me apareció para que le hiciera el favor. Ahora sí, vámonos, que ya se está haciendo de noche y por aquí espantan mucho. Impresionado por lo que me había contado, se subió al tráiler y nosotros al coche y nos fuimos al mismo paso que él por aquello de las dudas.